9 de la mañana, 2 minutos. Estamos compartiendo con ustedes Arriba Gente y les decía más temprano, Vero, cuando nos hablaba de los diferentes temas que estaríamos tocando, que el de la infancia y el de la infancia como prioridad tenía que ver con la invitación a Juan Fumeiro, que es coordinador del Comité de Derechos del Niño del Uruguay, por los datos presentados por el Observatorio de Derechos de Niñez y Adolescencia de nuestro país, correspondientes a este mes de julio del 2018. Bueno, tratando de conocer un poco cuál es esa realidad, qué es lo que arrojan estos números, pero también sacar una fotografía de lo que en este momento es la situación de la infancia y la adolescencia en nuestro país, es que le estamos dando la bienvenida a Juan. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de compartir con la audiencia ante un tema que es muy sensible, evidentemente que se trata de la niñez y la adolescencia, que es uno de los sectores a los cuales hay que brindarle la mayor atención por su situación de persona en desarrollo, de persona que el Estado tiene que brindarle las herramientas para que pueda desarrollarse plenamente. Y en ese sentido están estos datos que han surgido, que son datos que surgen de los propios los propios institutos del Estado, el Instituto de Estadística y Censo, y son datos desagregados y analizados. Pero antes que nada me gustaría un poco contextualizar esta situación y mirarlo también como proceso, porque hay factores externos y factores internos que influyen en esta gráfica que está mostrando la situación actual de la pobreza, de la niñez y la adolescencia de nuestro país. Desde el punto de vista externo, nosotros tenemos que a nivel regional se viene en un proceso en la década mediados del 80, sí, principios del 90, fines de los procesos dictatoriales, asunción de los gobiernos democráticos, economías fuertemente endeudadas, comprometidas, y asunción de préstamos internacionales con los mecanismos financieros, Fondo Monetario Internacional, y después los condicionamientos que estos mecanismos internacionales establecen sobre los gobiernos, que se traducen en recortes de gasto público en salud, en educación, en vivienda, y vemos reflejados los altos índices de pobreza con acompañado con procesos de economía neoliberal, ¿no? Después arribamos a la década del 2010, ya hay un cambio de signo político a nivel de la región, hay un cambio en una concesión de la conducción económica, muchos países pagan su deuda externa, recobran soberanía y ahí sí pueden realmente disponer de sus recursos, orientarlos en la manera que entienden pertinente. Y bueno, y fue una etapa también que eso acompañó con un ciclo económico próspero a nivel de la región. Las exportaciones y la economía mejoró favorablemente y ahí los indicadores fueron muy buenos. Teníamos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la parte, traducido a nivel interno, a nivel de país, nosotros tenemos que Uruguay pudo cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, pudo disponer soberanamente sobre el destino de sus recursos y entonces tenemos una fuerte reducción de la pobreza establecida en el año 2006 en un 50% a los niveles actuales que son un 15 y algo por ciento. Igual no es mucho que 15 de cada 100 niños esté bajo la línea de la pobreza y que ese porcentaje se duplique en afrodescendientes. Evidentemente que es mucho. Digo, si nosotros analizamos los datos y tenemos en cuenta que hoy por hoy tenemos 31.000 niños entre 0 y 3 años por debajo de los índices de pobreza, nos estamos dando cuenta que estamos ante un gran problema porque en estos sectores, y digo, sobre todo en esa etapa, en la etapa de los primeros años de vida, son fundamentales en lo que tiene que ver con el normal desarrollo, que eso se va a reflejar en el resto de su vida. Digo, porque una mala alimentación determina y condiciona gravemente el desarrollo
del niño. Juan, cuando hacemos el despliegue de los indicadores de pobreza, ¿por qué siempre la pobreza impacta más sobre las edades más bajas, es decir, sobre la niñez? Porque digo, vos podés ver un contexto socioeconómico con dificultades de una población, ¿y por qué impacta más en los niños y en menor medida en los adultos? Sí. Analizada esta situación, tenemos en cuenta que, recientes estudios de CEPAL y UNICEF determinan de que si se erradica la pobreza infantil, se erradica la pobreza de adultos también. ¿Por qué? Porque en cada, generalmente los núcleos donde hay niños pobres, está integrado por la tasa de natalidad en los hogares de bajos ingresos es más alta que en, que en otros sectores de la población, y allí, por un núcleo integrado por 1 o 2 adultos, hay varios niños. Entonces es mucho más... hay mayor incidencia de la pobreza en los niños porque son más cantidad de niños que adultos en núcleos. Entonces, si se revierte la pobreza de esos niños, evidentemente que por ahí estaría desapareciendo la pobreza de los adultos. Claro, es un tema claramente y netamente de planes sociales, ¿no? Creo que Uruguay Crece Contigo ha hecho un trabajo muy grande ahí, ¿no? Cómo no, Uruguay Crece Contigo, también tenemos otros dispositivos que ha desarrollado el Estado que van camino a eso, pero evidentemente que esto está marcando que igual que las políticas no han sido efectivas para poder llegar a este núcleo, que es un núcleo duro, es una pobreza estructural que no se ha podido revertir y está como estancada. Es decir, que el Estado tendrá que afinar su mirada sobre esta situación. Y allí lo que está faltando es la coordinación entre los distintos operadores, tanto del Estado, fundamentalmente del Estado, para poder hacer frente a esta problemática. O sea, coordinar mejor las acciones de las instituciones del Estado. ¿Y qué otras son las claves para poder, mejorar estos indicadores y que haya menos niños pobres en Uruguay? Bueno, justamente, ayer estamos viendo al ministro preocupado por el tema del presupuesto y también por la calidad del gasto. Y si nosotros vemos el gasto que hay en infancia, no es un gasto, en realidad el término gasto, no es la palabra adecuada. Gasto de inversión se habla, ¿no? Sería inversión social, ¿no? En realidad la inversión que hace el Estado no es poca. Probablemente allí haya que afinar en cuanto a la calidad de la ejecución y pueden haber, por ejemplo, agencias que se estén superponiendo en su accionar y que estén duplicando recursos que hay que buscar optimizar esos recursos del Estado. Pero evidentemente que hay que sensibilizar a los actores del sistema político también por esta cuestión, porque evidentemente el tema de la inversión en infancia y la adolescencia es un tema crucial, en primer lugar, porque la niñez y la adolescencia tiene que disfrutar plenamente de los derechos que están consagrados en los instrumentos internacionales y el Estado es un garante de esos derechos. Y además porque nosotros... mañana vamos a depender de ellos, van a ser las futuras generaciones del país y evidentemente que van a ser los que van a proyectar más adelante la política pública y nosotros tenemos que brindarles las mejores herramientas para que puedan desarrollarse como personas, que puedan interactuar, que puedan crecer socialmente y que puedan disfrutar a pleno de esos derechos. Que si estamos pensando, para un país como nuestro que tiene indicadores muy buenos, en muchísimos aspectos, nosotros siempre estamos comparados en los primeros lugares a nivel regional con Costa Rica. Nosotros tenemos que buscar la forma de revertir esta situación para garantizar estos derechos. Juan, recién decía Lorena, si no era mucho, que 15 de cada 100 niños, niñas y adolescentes vivan por debajo de la línea de pobreza. Y aunque pueda parecer una pregunta de perogrullo, me parece que está bueno el que tomemos conciencia que ese número llevado a lo macro, es decir, a lo que aparece como la cantidad de
uruguayos y uruguayas de entre 0 y 17 años que están por debajo de la línea de pobreza son más de 130.000. Sí. Cuando hablamos de ese número, para ser más exacto y de acuerdo a los datos presentados por el observatorio, 135.357 niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de estar por debajo de la línea de pobreza, esos 130 y pico de miles de niños, ¿de qué carecen? Bueno, el estudio es un estudio que está basado en un enfoque monetario, pero también tiene componentes multidimensionales, porque también hay otros indicadores que tienen que ver con la educación, la vivienda y la salud, y evidentemente que estos niños carecen de alguno de esas dimensiones. Evidentemente que allí hay alguno de esos elementos que está faltando, que es un debe, y evidentemente le genera dificultades para un desarrollo pleno. Y podemos saber si los motivos por los cuales los niños carecen, porque los niños carecen porque en realidad los adultos, sus padres o sus tutores no tienen cómo dárselo, porque no es culpa de los niños. Es decir, claro, ¿sabemos cuál es la problemática que hace que esos niños se críen por debajo de la línea de pobreza? Es un tema de falta de trabajos estables, de capacitación en quienes en definitiva están a cargo de esos niños. Evidentemente que la mayor parte de estos niños viven bueno, digo, ya estando por debajo de la línea de pobreza en contextos críticos, y allí lo que está faltando al Estado es un enfoque multidimensional, digo, un enfoque integral, porque no solamente es necesario brindarle al niño una alimentación adecuada, sino que también es necesario proporcionarle una vivienda donde pueda vivir en condiciones dignas, donde no exista el hacinamiento. También para eso los adultos responsables deben de tener garantizado un trabajo digno que le pueda dar sostén. Y evidentemente que todas estas cuestiones están entrelazadas. Evidentemente que el sistema de educación, digo, se ha avanzado enormemente en cuanto a incorporar incluso ahora, digo, a los niños de 3 años al sistema educativo. Digo, allí tenemos también propuestas de tiempo completo de la educación a los niveles primarios, donde se le garantiza la alimentación a los niños. Pero evidentemente aún falta mucho, sobre todo el tema de la vivienda y el tema del trabajo digno para estos, que evidentemente que allí también, digo, los adultos responsables de estos niños seguramente no estén capacitados para acceder a un trabajo que tenga una remuneración adecuada para poder darle una vida digna, claro, a ese núcleo. Si vemos el mapa de la pobreza en Uruguay, Juan, y pensando en estas situaciones de pobreza en la cual muchos niños, 135.000, están inmersos, ¿dónde podríamos situarlos o dónde los podríamos ubicar? ¿En los cinturones de las zonas urbanas? ¿Se da una situación más compleja en el interior que en Montevideo o viceversa? ¿Cómo sería ese mapa? Sí, de acuerdo a los informes, esta distribución, digo, la mayoría de la población en la etapa de la niñez y la adolescencia está radicada en el interior del país. 64 en el interior y 34 en Montevideo. Y la población más pobre de este porcentaje se radica está radicada en los cinturones. En los cinturones urbanos. Claro. Que es generalmente compuesto por núcleos que vienen del interior en busca de oportunidades y allí quedan en la periferia en asentamientos o en estas situaciones donde se generan estas situaciones de vulnerabilidad. Si los adultos a cargo no tienen capacidades y faltan oportunidades para acceder a trabajos dignos que permitan tener un ingreso acorde para superar la línea de la pobreza, y no alcanzan las herramientas actuales de programas como Uruguay Crece Contigo, como la extensión de la educación preescolar a partir de los 3 años, ¿el camino son las transferencias económicas, por ejemplo, del MIDES? Bueno, no necesariamente pasa por recursos económicos. El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos.
Y esos derechos, como veníamos diciendo, digo, está compuesto por varias dimensiones, ¿no? Digo, lo que componen una vida acorde para vivir, digo, por encima de los niveles mínimos, ¿no? Y eso tiene que ver con vivienda, que no se va a traducir en una sino la posibilidad que el Estado tenga de proporcionar una solución habitacional a esa familia, por el acceso a la educación, que la verdad que digo que en ese sentido creo que se está caminando bastante bien, pero hay una cantidad de componentes que no tiene que ver únicamente con el ingreso monetario. Me gustaría profundizar en un dato que también manejó Lorena, que me parece gravísimo, porque uno tendría que preguntarse si a partir del dato el estudio nos puede decir por qué el número se duplica. Es decir, cuando hablamos de 15 niños cada 100, ¿por qué el número se duplica en la población afrodescendiente? Es decir, es un tema de racismo directamente que tenemos en el Uruguay, porque no es que solo aumente, lo que ya sería importante, no. Si la relación es 15 cada 100, en el caso de la población afrodescendiente es 30 cada 100 en la pobreza. Sí, es cierto. Digo, nosotros tenemos la voz de las asociaciones que trabajan con población afrodescendiente, y ellos realmente denuncian discriminación, falta de oportunidades, y evidentemente que eso genera falta de acceso a pérdida de oportunidades laborales, y bueno, digo, y la consecuencia de eso es en familias con niños tener una población por debajo de los... Claro, porque uno ahí se pregunta, es decir, estaba escuchando hoy temprano todo un informe con respecto a una ley que el Estado no cumple sobre la cantidad de cupos que tienen que tener discapacitados en la administración pública, y creo que se el 4%. Es un 4%, y creo que se está en un 1 punto y algo. Sí, en concreto, ningún lugar llega. Son 85 los discapacitados que tienen trabajo. Es decir, no cumplimos por ese lado. Pero uno mira estos números y dice, el duplicar la situación de niños afrodescendientes también ameritaría cuestiones casi que obligatorias para tratar, por lo menos por la vía del decreto, por la vía de la ley, de dar igualdad de oportunidades. Pero es que hay, de hecho, una ley de cuota para personas afrodescendientes que tampoco se cumple. Tampoco se cumple. Claro, digo, no hay O sea, claro, hacemos leyes para no cumplirlas, digo, claramente, ¿no? Votamos una ley de género para no financiarla. no se efectivizan esas medidas. Digo, yo creo que a todo esto, digo, también uno tiene que pensar que, digo, lo que tiene que ver con garantizar estos derechos, digo, antes estaban enunciados en la Constitución, digo, actualmente, porque la Constitución, digo, en realidad, digo, hemos quedado rezagados a nivel regional. Casi todos los demás países han aprobado constituciones modernas acorde a los modernos planteos de derechos humanos. Y después también están los tratados, un tratado de derechos económicos, sociales y culturales, que obliga al Estado a garantizar todos esos derechos, y el Estado, frente a esa obligación, no puede tener la excusa de que no le alcanzan los recursos. Ha cambiado enormemente lo que era lo que se concebía antes como responsabilidad del Estado, cuando el Estado decía, bueno, pero mis recursos son limitados, yo no puedo garantizar estos derechos porque no tengo con qué. Digo, hoy por hoy esa excusa ya no es aceptable. Digo, en la medida que el Estado uruguayo ha ratificado estos tratados de derechos económicos, sociales y culturales, está obligado, y el Estado tiene que hacer frente a esas responsabilidades. Y bueno, y tiene la obligación de buscar los recursos. Pero vamos a lo mismo también, no es solamente con destinar recursos, sino que tiene que ver con la calidad de la gestión pública. Y en eso ahí seguramente hay un debe en cuanto al monitoreo de la gestión. Claro, y probablemente también a abordar un fenómeno que es de muchos años, de muchas generaciones, y que es integral, que la población afrodescendiente no accede a estudios terciarios, ¿no? Entonces después tampoco pueden acceder a trabajos con mejores ingresos. Claro.
y quizás solamente con, digamos, cupos para trabajar no se soluciona, Claro, ¿verdad? claro. El abordaje debería haber sido más integral, probablemente. Claro. Pero por eso nos gusta mirar esto como un proceso, porque evidentemente que estas cosas no cambian de la noche a la mañana, son parte de un proceso, y el Estado ha avanzado mucho en términos de inversión pública y en Sí, en el combate 2006, a la en el pobreza. 2006 el 50% de los niños estaban en situación por debajo de la línea de la pobreza. Si hoy decimos que 15 de 100 niños están en esta condición, es claro el avance. El tema es cómo se invierte en políticas sociales, de qué manera, hablando de la calidad de gasto que hablaba Gastori, ¿no? Claro. De qué manera se invierte y qué calidad de gasto se tiene. Y muchas veces me queda la sensación a mí es que hay una superposición de esfuerzos. Hay distintos organismos del Estado haciendo las mismas cosas y a veces hasta descoordinados haciendo lo mismo. Exacto. Nosotros tenemos también una debilidad en cuanto al el diseño del sistema de protección. Nosotros tenemos que el Código de la Niñez y la Adolescencia, que fue aprobado en el año 2004, establece, pone en manos del INAU la rectoría de las políticas públicas de infancia. Sí. Y a la vez crea el Consejo Nacional Consultivo, que es un mecanismo asesor del Poder Ejecutivo en políticas públicas de infancia y adolescencia, donde allí participan sociedad civil y las agencias del Estado. Y evidentemente que el INAU, habiendo sido asignado como rector de políticas públicas, está subordinado al Poder Ejecutivo y está también subordinado a este Consejo porque es parte del Consejo Nacional Consultivo. Y el Consejo Nacional Consultivo es un mecanismo que recién está tomando protagonismo e incidencia, carece de un presupuesto adecuado y además tiene una debilidad en cuanto a las potestades que tiene. Por ejemplo, debe ser consultado preceptivamente en el informe país que manda el Estado al Comité de los Derechos del Niño. Pero en las demás cuestiones que tienen que ver con política pública de infancia, no es preceptiva su intervención. O sea, no hay nadie que le toque la responsabilidad de un plan integral. Claro, entonces le falta al Estado reacondicionar, reformular el diseño en lo que tiene que ver a una rectoría en políticas de infancia. En los mecanismos internacionales visualizan el Consejo Nacional Consultivo como el mecanismo que debe cumplir ese rol articulador con las distintas agencias, claro, con la sociedad civil, y para ir monitoreando las políticas públicas de infancia. Nos gustaría que el sistema político se sensibilizara frente a esta situación y retomara este tema para buscar un diseño adecuado, teniendo en cuenta los lineamientos que ya el país consta con recomendaciones, tanto del Comité de los Derechos del Niño como del sistema interamericano, para poder optimizar el diseño y mejorar en la aplicación de esta política. Vamos a agradecerle mucho a Juan Fumeiro, coordinador del Comité de Derechos del Niño del Uruguay, y este aporte en la mañana de Arriba Gente a propósito de los datos presentados por el Observatorio de Derechos de Niñez y Adolescencia en el Uruguay. Juan, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y un gusto como siempre. Gracias. Cerramos por aquí nuestro encuentro con Juan Fumeiro.